noches, país. ¿Cómo están ustedes? Un nuevo miércoles en mi casa de Economía Ahora y para ustedes, para charlar de todo lo que nos pasa y de todo lo que estamos pensando a lo largo de estas semanas, ya que estamos totalmente expuestos a la política, a los que dicen uno, a lo que dice lo otro, al quien proscriben, al quien echan. Yo igual estoy muy preocupado porque estamos transitando el tiempo en el que usted empieza a dejar de trabajar para el Estado y empieza a trabajar para usted. O sea, si usted gana entre 33.000 pesos para abajo, está a punto de dejar de trabajar para el Estado. Si gana para arriba, todavía le queda un mes. Un mes para trabajar para el Estado, para mantener este estado elefantiásico que tenemos, para tratar de ver cómo los argentinos, después de 36 años de democracia, tenemos capas de empleados públicos, tenemos gente en exceso en el empleo público, provincias enteras con empleo público, tenemos jubilados que entraron por la ventana y fueron más de 2 millones, tenemos jubilados por invalidez como si hubiera habido una guerra mundial y no existe, de 180.000 a casi 2 millones. Tenemos todas cosas raras los argentinos, ¿no? Todos curros importantes que los pagamos entre los 7, 8 millones de salames que pagamos impuestos en este país, otros que pagan indirectamente, y tenemos los jueces que son los grandes benditos por la parte impositiva del país, por su invulnerabilidad del salario, intangibilidad del salario y su no poderse retirar nunca. Nadie los puede echar. Entonces todo esto en este melange estamos los argentinos con que estamos trabajando muchísimo para el Estado y poco para nosotros. Y ahora entramos con un cambio, digamos, importante si Argentina se quiere insertar en el mundo. Y insertarse en el mundo significa cambiar. Significa cambiar leyes laborales, significa cambiar leyes impositivas, significa cambiar logística, significa cambiar tipos de producción, significa cambiar tipos de empresa, significa técnica y desarrollo de técnica y robótica hacia el futuro. Muchas cosas que este gobierno la habló y quedó en el presente. El gobierno anterior ni la habló, con lo cual quedó en el pasado. ¿Y los argentinos cuándo vamos a vivir en el futuro? ¿Cuándo vamos a proyectar? Bueno, otro de los problemas que tenemos es las proscripciones políticas. La gente que molestaba de alguna manera a uno o a otro y empezamos a borrarlo. Dice, bueno, saquémoslo, objetemos tal cosa, objetemos tal otra. El candidato se pone mal, lo vuelan, le sacan un partido, lo proscriben por cualquier, iba a decir taradez, pero no lo tomen así, pero realmente por cualquier cosa, y lo obligan a meterse en procesos para tratar de llegar a término a participar en las PASO. Eso es una suciedad, directamente. Una absoluta suciedad, cosa que yo no estoy de acuerdo y creo que ustedes tampoco, porque sabemos que después va a decantar todo y vamos a terminar con dos que van a terminar en un balotaje, porque en primera vuelta no creo que gane nadie, y en ese balotaje vamos a definir a quién odio más o a quién quiero más. Los argentinos venimos votando a quién odio más y elegimos siempre el mal menor. Y así nos va. Tuvimos muchos tiempos. A partir de ahora nosotros tenemos que definir qué país queremos, porque nosotros vamos a definir con el voto lo que estamos queriendo como país. Cada uno debería hacer un mea culpa de lo que hizo en los últimos años. Yo, ya que me tiño las canas, digo que voté como loco, y muchas veces fracasé. Muchas más de las que gané. Y creo que la clase política argentina debería hacer una mea culpa de todo lo que nos llevó entre políticos y militares, entre tenis y rock and roll. Hemos vivido de todo. Y hasta acá llegamos. Aquí estamos y ahora empezamos a jugar un nuevo partido porque al insertarse en el mundo, Argentina sí o sí tiene que cambiar. Y si además mira sus vecinos, tiene que cambiar aún más. Porque no estamos hablando de países que antes decíamos, este paisito nos pasa por arriba como Chile, este paisito nos pasa por arriba como Uruguay, este paisito como Bolivia, que era un país totalmente retrasado para nosotros
y que no existía, hoy toma decisiones y consigue, como Perú, crédito al 3% anual, un municipio de ese paisito. Y a nosotros no nos presta nadie. Así que, argentinos, un gran sabio dijo a las cosas, y yo digo que tenemos que seguir en las cosas, o empezar a resolver las cosas, pues si no nos va a pasar por arriba todo. En este programa vamos a estar hablando de mucho de política, mucho de política. Yo sé que usted está cansado de política, pero vamos a hablar de una política desde otra vista. Por un lado vamos a estar con Carlos Campolongo, un profesor, periodista, político, mentor de mucho tiempo del peronismo. Y por otro lado vamos a estar con Raúl Timerman, un consultor político que nos va a decir, según él, cómo estamos parados ante estas elecciones PASO, que algunos quieren suspender, otros quieren realizar, y yo creo que ya no hay tiempo para suspender nada. Y luego al final va a estar hablando Luis María Peña de todo este trabajo que hacemos los argentinos, hasta ahora nomás, según lo que usted gane, para mantener este Estado y para pagar los impuestos que usted tiene que pagar a todo nivel, nacional, provincial y municipal. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa, lo dije en la apertura, vamos a estar con un profesor de muchos, Carlos Campolongo, un político de raza, además de ser profesor, por supuesto. Y contanos un poco el afer de tu movimiento en este momento en la ciudad. ¿Qué pasó con ustedes y cómo está la situación? Como para empezar, como para picar, como para ir picando. Bien, Raúl, primero, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Me he sentido cómodo cada vez que estaba aquí, porque es el diálogo, ¿no? Esto que hace tanta falta entre los argentinos, que es escucharse. Yo te escucho a vos, vos me escuchas a mí. En realidad, a mí en la política me gusta trabajar con ideas. Yo creo que la política sin ideas es pura agitación, sí, como una nave al garete. No se sabe dónde está el puerto. Entonces, si bien también la vida es azarosa y ocurren contingencias imprevistas, en la política hay que tener cierto grado de previsibilidad para con nuestro país, con nuestra sociedad, con nuestra gente y también para lo externo. Obvio. Digamos, en un mundo tan complejo, tan entramado, bueno, con distintos puntos. Con muchos cambios, puntos últimamente geopolíticos muy grandes. Entonces, digamos, había una idea que a mí me atrapó y que era la idea de una necesidad en la Argentina de una acumulación de fuerzas que estuviese superando, sintetizando, ¿sí?,
eso que se denominó grieta, que para mí no es un aspecto solamente discursivo el de la grieta, sino que hay otras grietas que no se mencionan por intereses y que son las grietas de la desigualdad también, y las grietas del atraso, y las grietas del incremento en la pobreza, el incremento en la desocupación, porque detrás de cada uno de estos conceptos que parecen abstractos y ajenos, hay personas de carne y hueso. La idea entonces central era construir un consenso que no estuviese ni de un lado ni del otro de la grieta que yo amplío en cuanto a su contenido. Y me pareció entonces muy oportuna la propiciación de esa idea por parte de Roberto Labaña, inclusive en algún momento también transitaron por ese carril Pichetto, Massa, Urtubey. Así es. Y el gobernador de la provincia de Córdoba, Schiaretti. Schiaretti, sí. Eso se llamó Alternativa Federal, ¿sí? Y se produjo malos entendidos y finalmente eso naufragó. Sí. Entonces se fue reduciendo el espacio. ¿Esto qué conlleva? Para explicarle a la gente un poco los mecanismos del poder político. Algo que ha sido táctico, ideado por Durán Barba, Marcos Peña y por supuesto con la aquiescencia del presidente de la Nación, que era jugar a lo que yo llamo el tacticismo electoral. Gano elecciones, ¿sí? 2015 se ganaron, 2017 también, sí. Con una cuestión cortoplacista, porque la verdad que un país no se construye solamente con las elecciones, se construye con las promesas realizadas, con la planificación realizada, con un temario que abarque las urgencias y combine el presente con el mediano plazo, con el futuro, con consensos. Consensos. Usted ha dado, Raúl, en la palabra. Y eficiencia también en la gestión, no la desconozco, pero para la eficiencia en la gestión usted tiene que tener objetivos. Y para esos objetivos, en la crisis honda, hondísima, grave, gravísima que tiene nuestro país, sobre la cual, este es un pensamiento, esto es una opinión, creo que no tenemos en conjunto conciencia de la fragmentación que hay en nuestra sociedad. Esto en un punto. No. Y en otro punto, yo le diría la deserción de cierta dirigencia, no político-partidaria solamente, económica, gremial, intelectual, espiritual. Vale decir, yo veo este proceso de las elecciones que se están dando con vistas a la primaria, y cuando vi esos saltos de garrocha, inesperados, sorpresivos, cambios, tacticismos, la verdad que la primera evocación que tuve, sinceramente, fue la de Enrique Santos Discépolo. Cambalache. Usted lo ha dicho. Y yo no quiero que la política sea cambalache, deseo, capaz que lo mío es un deber ser. Pero ¿no pensás que todo esto va a traer como consecuencia que la sociedad tome conciencia del cambalache que está haciendo alguna parte de la política y empecemos a castigar con premios y castigos a cada uno? Porque realmente creo que va a haber una renovación, y lo hay en bases, de gente que viene con otro concepto, que viene con otra idea, que viene con un país que no quiere y que de un lado o del otro está utilizada para tratar de fanatizarla. Yo no sé si los chicos son tan fáciles de fanatizar, sí algunos intereses, pero no todos. Es muy interesante y muy compleja la pregunta que haces, realmente. Llevaría a mucho material que da esa cuestión. Es que vamos a tener que empezar a exigir al político no lo que diga como promesa o lo que plantee, sino el cómo. Todos queremos que los abuelos estén bien. ¿Quién no lo va a querer? Todos quieren que los jubilados ganen bien. ¿Quién no lo va a querer? Todos quieren que brindemos salud pública a todo el mundo y bien. ¿Quién no lo va a querer? El problema es cómo. Sí. Cuando tenés una macroeconomía que es distinta, cuando tenés una microeconomía con un país con una clase consumidora pequeña
Y bueno, no, hay cosas que no dan, que no cierran, que hay que cambiar. Pero lo primero que hay que cambiar es la superficialidad en los discursos y en las propuestas. Obvio, seguro. Tener seguro. ideas y no eslóganes. Seguro. Menos pero marketing no y más contenido. Nunca. No, pero yo pero muchos sí, lo digo, sí, porque el programa pasado lo escuchaba usted que citaba a un gran pensador, que era Ortega y Gasset, argentino. Así es. A las cosas. Y yo leí muy profundamente un aspecto que desarrolla Ortega y Gasset, y no me voy a ir por las ramas, voy a ir a su pregunta, que es la cuestión de las generaciones. Atenti con esto. No todo lo nuevo, ¿sí?, es lo maravilloso, lo angelical, lo paradisíaco, ni todo lo viejo hay que tirarlo por la ventana. No, para nada, no. Pero la Eso lógica, sería generalizar como que todos los políticos son ladrones, claro, o todos los políticos son ineptos. Es lo mismo, no es pero así. La lógica de cierto pensamiento, y este gobierno la usa mucho. Él cree que la persona es un engranaje en una maquinaria y que sirve solamente cuando es útil. Yo tengo otra concepción del ser humano, mucho más integral, donde respeto naturalmente al individuo y sus libertades, pero donde ese individuo lo ubico también en el contexto de una sociedad. Para los filósofos humanistas es la persona, ¿sí? La persona tiene dimensiones individuales y dimensiones sociales. No hay que olvidarse de ninguna de las dos. Entonces, en publicidad, sí, claro, lo nuevo es la palabra que más vende. Nuevo y gratis son las palabras que más vende. Ahora, el problema es, ¿se acuerda de una vieja película que eran Los jóvenes viejos? Sí. Entonces me parece que hacer un maniqueísmo de pensamiento de esos conceptos es puro discurso vacío, palabra vacía. Me parece que hay que llenarlo de contenido. ¿Y por qué le citaba lo de Ortega y Gasset? Porque él habla de las generaciones y tiene una definición que es excelente, sabrosa, clara. Dice, la generación, cada generación, debe ser un campo común de experiencias comunes, donde va habiendo una transmisión, donde no hay que negar la historia, tampoco con la cita bíblica de quedarse mirando para atrás, no. Pero hay que ser más moderados, más prudentes, más equilibrados, más estudiosos en cada uno de los temas que usted estaba planteando, o vos estabas planteando al principio. Sistema de salud público y privado colapsado. ¿Qué hacemos con los medicamentos para las personas, sobre todo de la tercera edad? Así es. ¿Qué hacemos con los precios de los medicamentos, que no tienen límite? No. ¿Qué hacemos con la educación para el siglo XXI? Hacernos la pregunta fundamental, ¿qué es la educación en el siglo XXI? ¿Es formar también personas, terminar de formar personas después de la matriz infantil? Ya que hablamos de lo infantil, ¿qué hacemos con el 50% de los chicos que viven en la pobreza y ya tienen una matriz de desnutrición? Sí, que muchas veces no son recuperables. Bueno, y así podríamos seguir con el cuidado del medio ambiente, con un proyecto de país donde habrá alternancias democráticas, donde afianzaremos el sistema democrático, pero un proyecto sabiendo más o menos para dónde queremos dirigir. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia dónde queremos. Claro, pues yo creo que eso, en una mesa de diálogo con todos como se planteó en su momento, que lo había dicho Mauricio Macri, que iba a ser una mesa de consenso, sí, donde estén empresarios, estén sindicalistas, estén políticos, capital, obviamente trabajo, todos. Político, todo. ¿Qué vamos a ceder cada uno para llegar a este país? Pero en la medida que no lo hagamos, la política va a estar vacía. Porque no vamos a poder hacer absolutamente nada. Igual nos fuimos, Carlos, fuimos, ¿qué les pasó a ustedes en la capital? Sí, no, se lo digo. Y terminamos en Ortega y Gasset. Obviamente me parece es maravilloso hablar con vos, ¿no? Para el espectador que está en el chiquitaje de la política. Es maravilloso. Miren, te lo cuento lo que hemos hablado en la mesa de café de dos amigos. Yo te lo cuento rápidamente. Había esta idea de la acumulación política. Originalmente estaba el GEN, los radicales, los justicialistas y los socialistas. Estaba Libre del Sur, que se retiró. Sí.
El día del cierre de las listas acá en Capital Federal, el otro sector, que está de alguna manera liderado por Matías Tombolini, sí. Por Marco Labaña y otras personas más, desde nuestro punto de vista era un núcleo muy cerrado, muy endogámico, muy de amigos y parientes. Yo me senté con Marco Labaña, ¿sí?, para hablar primero de criterios, quiénes integrábamos y qué deseábamos. Como la conversación se prolongaba, dije, ¿vos, Marco, estás de acuerdo con estos criterios o no? Me dijo, no. Pero así de sobrepique. Sí, sí. Bueno, ¿por qué no? Y bueno, porque hay algunos que se creen dueños de los distritos o de las ciudades, o porque si en Salta no nos metemos, mirá el feudalismo inconsciente que hay. Si en Salta no nos metemos, entonces ellos que no se metan. Pero escuchame una cosa, además de que somos un país federal, sí, somos un país que somos una unión nacional, aunque no lo parezca, aunque tengamos elecciones escalonadas que hartan a la gente durante todo un año, aunque tengamos un sistema político que este gobierno prometió cambiarlo, pero no el sistema electoral, sino el sistema político, recrear la representación de los partidos políticos junto con otras expresiones de la sociedad civil. Sí, sí. Entonces, todo esto llevó a que no nos hicieran lugar a ningún tipo de conversación para poder establecer un consenso. Justamente el título que tiene la coalición propuesta en su momento por Labaña y acompañada también por Juan Manuel Urtubey. Así es. Hicimos en Espejo una lista encabezada por Miguel Ponce, que es radical. Ha sido invitado al programa varias veces. Sí. Bueno, está Julio Bárbaro como candidato a senador, yo como primer candidato a diputado. Y te aclaro y te doy mi palabra de honor por mis hijos. Yo no quería participar, pero el cierre abrupto que tuvimos fue contrarreloj. Claro. Y entonces, yo no hago política solo, individualmente, sino que trato de formar colectivos, trato de amalgamar ideas. Y entonces, bueno, allí decidieron que yo debía encabezar la lista. Pero si fuese por mi voluntad, hasta por un tema personal, hace 15 días murió mi padre con casi 101 años. ¿Se imagina? ¿Te imaginas que yo estoy con la cabeza en otra cosa? Sí, claro. Sin embargo, como mi padre hasta último momento consciente me preguntaba, pero decime, Carlos Manuel, ¿qué nos pasa a los argentinos que estamos como estamos? Bueno, en homenaje a él, te diría que dije, bueno, voy a aceptar este último desafío, aún elaborando el duelo. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Cómo están hoy con esa lista que estamos viendo la boleta? ¿Cómo está? Bueno, todavía está, digamos, en intercambios con la justicia, una cosa nunca vista. ¿Pero por en qué? La ciudad autónoma. Porque ellos, en primer lugar... ¿Por lo de consenso federal? Claro, porque esta lista que estamos viendo es la lista Consenso Federal Progresistas, lista 504B. Hay una 504A, que es la que encabeza Tombolini. Matías Tombolini. ¿Sí? Que yo lo he dicho públicamente. Matías Tombolini, no es nada personal, son datos objetivos. Es un actual funcionario de Rodríguez Larreta. Yo leo mucho los diarios. Y entonces recuerdo cuando el actual candidato de Cambiemos, que es Martín Lustó, a senador, dijo en la elección del 2007 que Rodríguez Larreta financiaba listas opositoras. Y le voy a explicar en 30 segundos al televidente la cuestión. Y se nos acaba el tiempo ahí. Dale. Porque claro, dicen, no, pero ¿cómo si nosotros somos los opositores? La picaresca de la política, que no debería existir, hace que de alguna manera se vayan acumulando en distintas listas personas que después en las votaciones trascendentes van a votar con el oficialismo. Bueno, esa política me da asco, así de claro. Y esto está dependiendo de la jueza... De dos instancias. De la Cervini de Cubría en el fuero federal. De Cubría ya. Ya tenés razón, ciertamente. Pero bueno, sí, hiciste muy bien en enmendarme. La doctora Cervini, ¿por qué? Porque hay una parte de la lista que es nacional. Claro.
¿sí? Y hay otra parte de la lista, jefe de gobierno y legisladores de la ciudad, que es de la ciudad. Entonces interviene el Superior Tribunal de la ciudad y la Justicia Federal. Ahora, bien, hubo ya pronunciamientos a favor de habilitarnos. A ustedes. A nosotros. Pero hubo apelaciones que hay que ver, a ver cómo se dirimen, valga la redundancia, aunque el juez, el fallo de la doctora Servini es clarísimo y contundente, y el del Superior Tribunal también. Pero bueno, son estas chicanas de la política que vos las explicabas muy bien en la introducción del programa. Gracias, Carlos, por haber venido. Bueno, vamos a seguir charlando de acuerdo a lo que esté pasando. Por un lado, en tribunales, que no debería estar discutiéndose esto en tribunales, y por otro lado, en la votación, que sí es importante porque la mayoría son de raza, son gente muy conocida, muy importante, y que creo que ese debe ser el problema que tienen los demás, ¿no? Que no se van a tratar de ser colectora de nadie. Gracias por haber venido a Economía. Gracias, ahora, en serio, a vos por y vamos a seguir charlando, y ojalá que la justicia diga lo que debe decir con gente como ustedes. Gracias. Hacemos apenas una pausita y venimos a hablar con Raúl Timerman. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa, y dijimos que íbamos a estar con Raúl Timerman, consultor político, para hablar de política. Gracias, Raúl, por estar en Economía. No, al contrario, gracias a ustedes. No tengas miedo de economía, no te voy a preguntar nada, vamos a hablar solo de política. Coméntame qué opinión tenés sobre este armado de listas que fue para mí un tome y daca de muchos y unos cambios, y hubo varios heridos y algunos muertos. ¿Y qué opinión queda en el votante por los heridos y los muertos? Bueno, si es que queda. Sí. El armado de listas siempre es así. Digamos, no, este armado de listas no fue diferente a otros. Hubo pases de factura, hubo toma y daca. Sí, lo que pasa es que también teníamos un problema con el armado de lista de los Capanga. O sea, por un lado, Cristina, que designa al presidente, y por otro lado Macri, que agarra a Pichetto, que venía de Alternativa Federal, y nos revolucionó el puchero, ¿no? Sí, claro. Primero está el armado de los ejecutivos. Ahí Cristina toma una decisión, creo que bastante inteligente, que es la famosa frase: con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. Así es. Hace carne esa frase y dice, bueno, si conmigo no alcanza, entonces doy un paso al costado y lo pongo a Alberto Fernández de candidato a presidente. Alberto Fernández acompaña a los Kirchner desde su ingreso a la política nacional, en el 2002, cuando vienen de Santa Cruz a Buenos Aires. Digamos, hay una serie, fueron los tres juntos durante mucho tiempo, después se
se para con el tema del conflicto del campo. Alberto Fernández está en desacuerdo con una serie de cosas, decide irse del gobierno, renuncia. Quedan Néstor y Cristina, después se muere Néstor, queda Cristina sola, y durante mucho tiempo Cristina recorre sola, digamos, un largo camino. Y yo pienso que un día decide volver, digamos, a convocar a aquella persona con la cual ellos habían empezado y que tenían máxima confianza, que era Alberto. Esto fue hace 1 año y medio, en diciembre del 2017. Yo lo recuerdo hasta el día porque me fui a fijar en la agenda qué día fue el que almorcé con Alberto, y cuando Alberto llega al almuerzo, lo veo que llega muy sonriente, y le digo: Alberto, ¿qué pasa que estás tan contento? Y dice: no sabes lo que me pasó, ayer me llamó Cristina, después de muchos años. Claro. Entonces recuerdo cuándo ocurrió. Alberto indudablemente ha sido terriblemente importante para Cristina en esta nueva etapa, básicamente porque la estimuló muchísimo a hacer el libro. Y Cristina en la presentación del libro dice, al primero que menciona, después lo vuelve a mencionar, es Alberto. Alberto, sí. Entonces lo coloca en un lugar diferente, esa fue la primer señal, digamos, de que Alberto está en un lugar importante. ¿Y vos pensás que está tomando preeminencia Alberto, ya que el comienzo de la historia era que iba a ser el títere de Cristina y él está jugando en el ring, en el medio del ring? No, como digamos, para distanciarse. Alberto no tiene las características de ser el títere, no va a ser el títere. Una parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta, no está tomando la preeminencia necesaria de instalarse como candidato a presidente. Todavía la figura de Cristina es terriblemente fuerte, tiene mucho volumen político, y él no logra crecer e instalarse como candidato a presidente. Yo creo que le falta, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que empezar a delegar algunas de las tareas de la campaña. Él está actuando de jefe de campaña. Sí, sí. Eso es pésimo desde el punto de vista de, digamos, todas las historias de la campaña desde Napolitan para acá. Napolitan fue el padre de los jefes de campaña de Estados Unidos, hizo durante 50 años campaña demócrata. Estados Unidos está profesionalizada, es una profesión ser jefe. Se contrata para la campaña un jefe de campaña. Lo que pasa es que hay elecciones permanentemente en diferentes estados. Bueno, digamos, la otra parte de la elección tiene su jefe de campaña, no, bueno, tiene su armado, claro. No, por supuesto. ¿Y cómo funcionó, Alberto, nos decís cómo funcionó con respecto a Cristina? ¿Y cómo funcionó Pichetto con respecto a Macri? Pichetto le devolvió aire, había una anomia de expectativas que podía generar el equipo de Cambiemos en una campaña electoral. Macri viene... Estaba casi en un velatorio, Cambiemos. Claro, viene con una carga negativa muy grande, que fue aquel famoso debate con Daniel Scioli, donde Macri prometió un montón de cosas que no cumplió, y Scioli dijo que iba a hacer un montón de cosas que Macri decía que no iba a hacer y finalmente las hizo. O sea que tiene una carga negativa muy grande. En una campaña, yo recuerdo Vargas Llosa, tuvo más éxitos como escritor que como político. Sí. En 1990 fue candidato a presidente en el Perú. Él venía muy bien, era favorito, no logra ganar en primera vuelta, va al balotaje y en el balotaje tiene un crecimiento muy rápido su rival, que es Alberto Fujimori, es elegido por primera vez presidente del Perú, 1990. Pero Vargas Llosa cuenta que cuando estaba con su comitiva de campaña, 3 coches en los que iban atravesando una zona casi desértica, en medio de montañas, un camino de ripio, llegan a un lugar donde solo había cabras y unas chozas, y aproximadamente unos 100 habitantes, estaban todos en ese camino con un gran cartel de tela blanca que atravesaba el camino y que decía: queremos promesas. Queremos promesas. Queremos promesas. No tenían absolutamente nada, decían: prométannos algo. Y en una campaña presidencial se trata de eso.
de prometer generando expectativas positivas en la gente, pero la gente tiene que creer en lo que uno promete para dar el voto. La campaña en general tiene 3 etapas. Una, darse a conocer. Macri no necesita darse a conocer. Alberto sí, porque no tiene el grado de conocimiento que tienen Cristina y Macri. Tiene un grado de conocimiento más bajo. Sí. Tiene que darse a conocer. La segunda etapa de la campaña es hacer conocer las propuestas. Y la tercera etapa final es pedir el voto. La gente tiene que creer en las propuestas que uno lleva. Y bueno, Macri, era muy difícil que fuera creíble lo que Macri planteaba para el futuro. Y es más, su último planteo fue hacer lo mismo mucho más rápido si era elegido presidente. No es una buena promesa de campaña para una persona que tiene la economía, digamos, que no lo favorece durante tanto tiempo, a pesar de que ahora se estabilizó, digamos. Y la entrada de Pichetto les dio aire, le dio un montón de aire. Pichetto entró con la energía total, Macri prácticamente dio un paso al costado. Fijémonos que Pichetto lo primero que hizo es convocar a todo el peronismo en la clandestinidad que había en el PRO, lo hizo salir a superficie, lo juntó en la Costanera, escucharon la marcha peronista, fue un viernes. El lunes Macri lo hizo participar de la reunión de gabinete y le dijo a los ministros todo lo que Miguel Ángel pida a disposición de él. Entonces les devolvió aire, les devolvió las ganas de competir y bueno, a lo mejor Pichetto pensó que eso debía ser retribuido más que con la vicepresidenta, trató de en el armado de listas meter a alguna gente, bueno, pudo solo con Claudia Rucci. Sí. Pero ya volvió a la carga nuevamente, él con Frigerio es un buen tándem, digamos, para recorrer el panperonismo. ¿Y cómo? Obviamente... Pero tiene un equipo, perdón, sí. El equipo de campaña del PRO, que no es de Cambiemos, es del PRO, es un equipo que viene, claro, es un equipo que viene invicto en todas las campañas que participó, incluso algunas terriblemente arriesgadas, por ejemplo, las PASO en la ciudad de Buenos Aires para Horacio Rodríguez Larreta cuando Gabriela Michetti tenía 72 puntos de imagen positiva. Yo no recuerdo nadie que haya tenido ese nivel de imagen positiva. Y se animaron y ganaron esas PASO. Después, con María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal es un equipazo de campaña. Sí, claro. Y lo está mostrando ahora. María Eugenia Vidal estaba a 10 puntos atrás en la provincia de Buenos Aires y en este momento está entre 5 y 6 puntos atrás. Y falta todavía. La María Eugenia Vidal no está vencida. El equipo de campaña es muy bueno. Yo creo que es el único equipo mejor de los últimos 50 años. Porque gobernando, claro, pero haciendo campaña... Capaz que se refería a eso el presidente. A lo mejor, no sé. Pero sí es increíble, o sea, por un lado, lo que mide Axel Kicillof. Axel Kicillof durante 2 años y medio estuvo recorriendo la provincia de Buenos Aires con muy bajo nivel de conocimiento por no uso de aparato, no usó ningún aparato, iba él con su coche y usaba las redes sociales con un protocolo para cada una de las redes sociales, para un antes, un durante y un después, bien hecho, pero muy simple. Empezó a convocar gente, cada vez más gente, iba a la Plaza del Pueblo, digamos, iba a recorrer algunos de los lugares típicos que un candidato va, un centro de jubilados, un club de barrio, una asociación vecinal, un centro comercial, y bueno, sí. Lo que pasa es que ayuda mucho las intendencias que tiene Frente para la Victoria o como se llame, claro. Y obviamente ayuda mucho también el arraigue peronista que tiene La Matanza, por ejemplo, donde es muy difícil obtener votos. No es amado en las intendencias del conurbano peronista, Axel. Fíjense que la fórmula que armaron es Axel Magario, como darle una pata a los Magario es claro, por La Matanza. Darle a los intendentes una pata. Pero hay un afiche muy lindo de La Matanza donde Espinosa se postula para candidato a intendente y en el afiche aparecen Cristina, que es candidata a vicepresidente, Magario, que es candidata a vicegobernadora, y él, que es candidato a intendente. Pero no aparece ni el candidato a gobernador, Axel, ni el candidato a presidente, Alberto Fernández.
Bueno, como el de Insaurralde, que está él solo. Sí. Y aparece abajo los nombres nada más que de Cristina y de Alberto y nada más. Sí. Y no ni Axel ni la vicegobernadora que se llama Karen. Hay una línea divisoria entre lo que es Cristina La Cámpora, el peronismo, los intendentes bonaerenses, y Alberto Fernández, que trata de congeniar todo el conjunto. Bueno, tiene un trabajo por delante muy grande. Y nos queda un minuto, pero ¿cuál es tu feeling de la primera votación? Mi feeling de la primera votación o sea, ¿hay una segunda vuelta o solamente una primera? Primero hay unas pasos que no definen si hay primera o segunda. Eso seguro. Entonces, el primer feeling de votación es respecto a las pasos. Yo creo que hay balotaje. Pero la primera votación, que es la paso, yo tengo una idea de que es un 37-32, 37-33 a favor de los Fernández, con la derecha más la izquierda, es decir, espermas del Caño suman 10 puntos más o menos, la Baña va a tener alrededor de 12 puntos. Veo más o menos ese panorama para la primera vuelta. Va a haber algunos votos en blanco. Va a haber gente que quizás no va a votar, alrededor del 70-73% del electorado va a votar. ¿Y te animás al balotaje? No, el balotaje faltan 5 meses. Es no imposible. No, es imposible predecir lo que va a pasar. De cualquier manera, 5 meses. yo no voy a predecir, pero va a quedar grabado. Yo creo que de cualquier manera el balotaje va a ser muy cuerpo a cuerpo. Totalmente. Y no va a haber una gran diferencia entre uno y otro, como pasó en la elección anterior. Así es, 2.6 de diferencia. Quizás menos. 600.000 votos fue la diferencia. Y pensemos que en Córdoba Macri sacó el 73%, 900.000 votos de diferencia. Macri es presidente por la provincia de Córdoba. Gracias, Raúl, por haber venido a Economía Ahora y bueno, por los conceptos, a pesar de que en el feeling llegamos a una conclusión que va a haber un cuerpo a cuerpo y por muy poca diferencia la ganancia de uno u otro. Así es. Y que lo van a definir, para mí, los odios. El que no quiere a uno y el que no quiere al otro. Seguramente porque los dos tienen más de 55% de rechazo. Exactamente. Gracias por haber venido a Economía. No, al contrario, gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar con el doctor Peña. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Tercer bloque del programa y vamos a hablar de lo que hablamos en la apertura, ¿no? Los argentinos trabajamos. Si usted gana menos de 33.000 pesos, hasta casi el 28-30 de junio trabajó para pagar impuestos. Si gana un poquito más, hasta el 31 de julio se va a tener que deslomar para seguir pagando impuestos. Hablamos de todo tipo de impuestos y si hablamos de impuestos, hablamos con Peña. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, estamos, hay gente que está festejando ya, y no es el partido de Argentina, sino que está festejando que terminó de pagar impuestos este año y empieza a trabajar para él. Claro, es la fecha de la liberación tributaria, ¿no?
Así es. Que hay gente que parece que quisiera empujarla para celebrar juntos la independencia argentina con la libertad, 25 de mayo. Sería bueno, por lo menos, 2 meses. Acortar un poco menos. Acortemos un poco menos. Claro, claro. Esto marca lo siguiente, es producto de 2 factores principales. Uno, la altísima presión fiscal, la recaudación que no supera todo el año, la inflación. durante todo el año no superó el coeficiente de inflación. Así es. Todo el año. Uno está en cadena, 12 meses. O 12 meses interanuales. Sí. Y segundo, que está pagando tanto tiempo, tantas horas de trabajo, tantos días de trabajo, porque cuando uno tiene un sueldo de 160.000 más o menos, que es un sueldo de un jefe, de un gerente. Sí, un gerente. Ese, lógicamente, se liberó el 1 de julio. Los otros están en junio, hay poca diferencia. Me quedo con liberarme con el 1 de julio con 160 y no con 30.000 el 28 de junio, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pero usted paga, pero ha recibido todos los bienes y servicios, con lo cual el Estado le provee. Que habla de otro país. Habla de otro país. Habla de Groenlandia. Lo que ocurre es lo siguiente. En este país, la ineficiencia de la administración es tan grande que los servicios son tremendos. Ni hablemos del apagón del otro día. ¿Explicaron de qué se trataba? Todavía no. No se sabía si era fuegos artificiales, cohetes. Todavía no. Debe ser el péndulo. Son todas suposiciones de que ya estamos terminando en que aparentemente se compró energía más barata de Brasil y eso hizo la explosión. Ya la realidad, ni Dios. Sí, ahora lo que me digan no lo creo. Claro, ya no sirve. Y aparte de eso, y lo han explicado los tributaristas, que lamentablemente no se corresponde con un principio de una administración tributaria, que es ejercitar al pie de la letra el camino de la doble vía. La plata que va del contribuyente al Estado y luego recibe igual cantidad en bienes y servicios. Lo que pasa es que acá ocurren, a esa doble vía se colocaron 2 colectoras. Una colectora que va para allá, que es la evasión. La evasión, a veces porque se quiere, a veces 30-40% de evasión, sí, más eso o menos. Sí, claro. Y porque no se puede o porque no se quiere. O porque yo creo que con los coeficientes, o sea, los porcentajes que usted está diciendo y lo que estamos diciendo hace tantos años de trabajo en negro, es porque no se quiere. Es porque no se quiere. No, ya es porque no se quiere. Y porque siempre, como dije, en la apertura hay 7-8 millones de giles que mantienen al resto. Mantienen todo el resto. Claro. Y después otra colectora, porque va para allá, la que viene. La colectora que viene no cumple con su provisión de bienes y servicios por la corrupción. Claro. Por lo menos así hasta ahora. Hasta ahora, por lo menos, ya lo vamos a comprobar, porque siempre nadie dice, yo gobierno pero soy corrupto. No. Aparece el delito de la corrupción, el robo a los contribuyentes. Pero hasta que la justicia me demuestre que soy culpable, soy inocente. Claro, hay que vivir. Y tenemos 73 ítems hasta que llego a la corte. Y tenemos que llegar a los 150 años. Más o menos. Y no con la longevidad podríamos llegar a resolver la justicia argentina. Pero sí, 150 años. 150 años. Sí, mínimo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay dos cosas fundamentales. Uno es reducir gradualmente las contribuciones patronales para que haya más empleo y demás. Y otra cosa más, cumplir con las promesas, reducir el impuesto a las ganancias, sobre todo la cuarta categoría, en la cual es el llamado impuesto al trabajo. Dijeron que terminaba el impuesto al cheque, y sí. No terminó. Dijeron que terminaban bienes personales. Bienes personales. Dijeron que terminaba también mínima presunta, tampoco terminó. O sea, todo lo que dijeron que iba a terminar, no terminó. Absolutamente nada. Parece mentira y pensar que en su momento, 4 años antes ya, casi,
el kirchnerismo decía que Macri iba a hacer un tendal de cambios, que no hizo ninguno. Ninguno. No, ninguno. Uno solo que hubiera Generó hecho... mayor cantidad de dádivas a la gente, Sí. las multiplicó, las ajustó más, las hizo más grandes y hoy estamos en la situación que estamos gracias a que no se tomaron las medidas del caso. Ya fueron todas medidas condescendientes. Seguir con una condescendencia que, por supuesto, al ser ya acto suficiente la condescendencia que se tuvo para quienes no trabajan y los beneficios, plan no trabajar, los subsidios y demás, agravó incrementándole el monto. Claro. Y algo había que hacer para por lo menos quedar empatado con el gobierno anterior. Así es, así es. Realmente, si la gente pensaba o le hicieron creer que Macri era un depredador, terminó siendo mucho más kirchnerista que el propio kirchnerismo. Sí, y eso es lo que trae el gran problema que me imagino que acá se está tratando. Yo a veces lo veo, o si no, a veces tengo la suerte de verlo en vivo y en directo. Es el gran problema que tiene la ciudadanía argentina que paga impuestos. Sí, sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No voy a votar, voto no voto el otro. Cuando hay gente que tiene cierta esperanza, dice no, pero le está restando al que yo quiero. Qué tremendo, ¿no? Esa indecisión, ¿eh? Cómo uno se siente ciudadano medio marginado de los... Sí, pero yo pienso que nos han llevado al voto del mal menor. El mal menor. Y el mal menor para Argentina, después de tantos años, fue el mal mayor, porque cada vez hemos empeorado la situación y cada vez hemos tenido más capas de gente que vive del Estado como si el Estado fuera otro, y es de los propios que pagan, y de los pobres que tanto se llenan la boca diciendo pobre, la pobreza, que tenían 50, el 40 o el 30. Tendríamos que mirar estadísticas del gobierno de Humberto Ilia. Y ahí nos daríamos cuenta qué país teníamos en 1966, nada más ni nada menos. Sí, por eso que me digan a esto, que esto viene de 70 años, 80 años, no es verdad. ¿Y qué país tenemos hoy? ¿Y qué hubo en el medio? No solamente, no le echemos toda la culpa a los militares del 76 al 83, basta. porque claro, porque hubo un periodo mucho más largo de recomposición que indudablemente no se hizo. Claro, lo ocurre lo siguiente, faltaron a los derechos humanos, fueron homicidas, el país estaba organizado. Claro que prefiero que esté desorganizado y salvar el pellejo, pero es verdad. Nunca vamos a poder llegar al punto, ahora nos va a ser muy difícil volver a la época del día, muy difícil, muy difícil. Gracias, doctor Peña. Nos vemos la semana que viene, que vamos a estar en una nueva fecha patria. Bueno, nosotros les vamos a presentar lo que nos manda Unzueta Art Collection, gracias a Unzueta Art Collection, un cuadro del autor Santiago Cogorno, pintor argentino, nacido en Buenos Aires, radicado en 1923 en Italia, donde en 1925 se inicia en la pintura con Raúl Soldi, nada más ni nada menos, y en la misma Italia expone varias de sus obras. Obra Naturaleza Muerta, medidas 98 por 67, y la técnica es óleo sobre tela. Santiago Cogorno, nada más ni nada menos que alumno de Raúl Soldi. Hasta la semana que viene, buen fin de semana para todos y adelante Argentina.